Buenas tardes, son las 5:20 de la tarde de este viernes 5 de junio de 2026. Vamos a dar inicio a nuestra nueva clase en vivo. Pues entonces vamos a, denme un momento, vamos a compartir la presentación y el material que vamos a... Ok, vamos a comenzar con el aula virtual. Eh, Esta tercera clase va a corresponder digamos, como la segunda parte de lo que es la unidad número 2 de ecuaciones diferenciales. En la clase anterior vimos varios tipos de métodos o varios métodos de ecuaciones diferenciales. Vamos a ver otros en este momento, según el tipo de ecuaciones diferenciales. Aquí tenemos el aula, ¿verdad? Esta es la unidad de ecuaciones diferenciales. Ya nosotros, perdón, estuvimos hablando de ella. Y bueno, aquí teníamos las ecuaciones diferenciales, los conceptos que ya los vimos, ecuaciones diferenciales ordinaria, parcial, ecuación orden de una ecuación diferencial, grado de una ecuación diferencial y la solución de una ecuación diferencial, que eso ya lo vimos en la clase pasada. También vimos las ecuaciones diferenciales de variables separables, las homogéneas y hablamos sobre repasarlas de reducibles a homogéneas. Hoy vamos a hablar sobre las ecuaciones diferenciales. Aquí tenemos la presentación. Vamos a hablar sobre las ecuaciones diferenciales exactas, que como podemos ver acá, está viendo, se está oyendo. No tengo feedback para saber si se está viendo y se está oyendo. Déjenme ver un momento, revisar acá la presentación. Ok, vuelvo a la página de la universidad y espero que se esté viendo. Estamos grabando, estamos compartiendo. Bueno, esperemos que se esté oyendo y se esté viendo bien. Ok, entonces vamos a nuestra presentación para compartir o hablar de lo que son las ecuaciones diferenciales. Vamos a ver qué llamamos una, o cómo sabemos cuando una ecuación diferencial la podemos definir como del tipo o el método que le aplicamos a para resolver las ecuaciones diferenciales exactas. Ya sabemos que una expresión diferencial de esta forma es la típica, ¿no? Igual a cero. M de xy diferencial x más n de xy diferencial y igual a cero. Si la ecuación está expresada de esta manera, ustedes saben ya que las ecuaciones diferenciales las podemos encontrar expresadas de diferentes maneras. Nosotros las manipulamos matemáticamente, algebraicamente, para llegar a esta expresión donde hay una parte multiplicada por diferencial de x más otra parte multiplicada por diferencial de y eso igual a cero. Cuando la tenemos expresada de esta forma, nosotros entonces podemos aplicarle diferentes métodos y en este caso, por ejemplo, podemos averiguar si es lo que llamamos una ecuación diferencial exacta. Vamos a ver cómo, con un ejemplo, cómo sabemos si una ecuación diferencial es exacta. Fíjense, si nosotros tenemos, disculpen que está un poco lenta la presentación. Ok, tenemos esta ecuación diferencial mientras se activa el power, que dice x cuadrado y cubo diferencial de x más x cubo y cuadrado diferencial de y igual 0. Esta expresión está expresada de la forma m de xy diferencial de x, que es el primer término, ¿verdad? Este término lo podemos considerar mxy diferencial x y este sería el diferencial de y, x cubo y cuadrado diferencial de y. Entonces la tenemos expresada de esta forma. Al tenerla expresada de esta forma, la manera en que nosotros vamos a saber si es exacta es cuando derivamos m con respecto a y, el término de mxy con respecto a y el término de nxy con respecto a x, si intercambiamos de alguna manera el diferencial. Entonces, si los dos son iguales, entonces nosotros vamos a poder decir que estamos frente a una ecuación diferencial exacta y vamos a aplicarle el método que se utiliza para ver si una ecuación diferencial es exacta. Vamos a demostrar en este ejemplo si es exacto o no. Tomamos m de xy, que es x cuadrado y cubo, y tomamos la diferencial de m,
que sería la diferencial, el diferencial, la derivada de x cuadrado y cubo con respecto a y, debería ser igual a la derivada de n con respecto a x. N sería x cubo y cuadrado con respecto a x. Entonces, fíjense claramente. La derivada con respecto a y va a ser igual a la derivada con respecto a x. Derivamos con respecto a y. Si derivamos con respecto a y, x cuadrado es constante, lo sacamos como una constante y después derivamos la y cubo, que sería 3y cuadrado. Organizamos, ordenamos y nos queda 3x cuadrado y cuadrado. Derivamos x cubo y cuadrado con respecto a x y nos queda, si estamos derivando con respecto a x, y cuadrado es constante, la sacamos acá afuera como constante y después derivamos x cubo, que sería 3x cuadrado. Organizamos, nos queda 3x cuadrado y cuadrado. 3x cuadrado y cuadrado, la derivada de m es igual a la derivada de n en este caso. Entonces podemos decir que estamos en presencia de una ecuación diferencial exacta. Continuamos entonces. Vamos a ver entonces cuál es el método de resolución para las ecuaciones diferenciales exactas. Ok, aquí tenemos otra ecuación diferencial diferente a la que acabamos de chequear. Vamos a resolverla completa, desde demostrar que es exacta hasta aplicar el método para encontrar su solución. Entonces, tenemos 2xy diferencial de x más x cuadrado menos 1 diferencial de y igual a 0. En este caso, m de x es 2xy diferencial de x. Entonces, la derivada de m con respecto a y. La derivada de 2xy con respecto a y sería 2x, ¿verdad? Porque la derivada de y es 1 y, 2, y x es constante y 2 también. Entonces sería 2x. Y la derivada de n con respecto a x sería n es x cuadrado menos 1. Entonces la derivada de n con respecto, ¿dónde está aquí? La derivada de n con respecto a x sería la derivada de x cuadrado menos 1 con respecto a x. Eso sería 2x y la derivada de 1 es constante. Entonces, como podemos ver aquí rápidamente, pues estas dos derivadas también son iguales. Al ser iguales, nos indica que estamos frente a una ecuación diferencial exacta. Vamos entonces a resolverla. ¿Cómo la resolvemos? Como es una ecuación diferencial exacta, entonces nosotros podemos saber que va a existir una función f de xy para la cual la derivada con respecto a x va a ser 2xy. ¿Okay? Cuando derivamos con respecto a x, esa función que vamos a obtener cuando la derivamos con respecto a x, nos va a dar 2xy. Y cuando esa misma función que nosotros vamos a obtener la derivamos con respecto a y, que se me va el ratón, el color porque se me va el ratón. Si la derivamos con respecto a y, entonces nos va a dar x cuadrado menos 1, que sería esto. ¿Ok? Entonces, va a existir una función cuya derivada con respecto a x es 2xy diferencial de x. Y cuya derivada con respecto a y es x cuadrado menos 1 diferencial de y. Vamos a encontrar esa función. ¿Cómo la encontramos? Primer paso. Integramos cualquiera de los dos términos que tengamos acá. Buscamos cuál nos parece más sencillo. Por lo general hacemos eso y lo integramos. En este caso vamos a comenzar integrando con respecto a x. ¿Ok? Entonces tomamos el primer término. Tomamos m de xy, que es esto, diferencial de x, y lo vamos a integrar. Entonces integramos 2xy diferencial de x. Ok, como estamos integrando con respecto a x, ¿verdad? 2y es constante. Entonces nos queda, lo sacamos de la integral y nos queda 2y por la integral de x diferencial de x. La integral de diferencial de x, pues es una integral directa de tabla, que sería como si tuviéramos la integral de x elevado a 1, sería 1, x a la 1 más 1 sobre 1 más 1. Entonces nos queda x al cuadrado sobre 2. Entonces 2y por x al cuadrado sobre 2, simplificamos el 2 y ¿qué pasa? Que cuando yo estoy integrando aquí voy a tener una constante, pero yo integré con respecto a x y yo voy a encontrar una función que va a tener una parte de x y una parte de y, ¿cierto? Entonces esto va a ser, la integral va a ser esta parte que sería x cuadrado más y más g de y, que sería la parte que corresponde a la variable y. Entonces mi función que voy a obtener o que estoy obteniendo sería x cuadrado y más g de y. Ok, ahora ya tenemos g de y, ¿verdad? ¿Qué hacemos en el siguiente paso? Ahora vamos a tomar y vamos a derivar esta función con respecto a y. Fíjense, integramos con respecto a x, primer paso. Como integro con respecto a x, voy a tener una constante que va a ser de
la variable y. Entonces, ahora tomo mi función que acabo de obtener y la voy a derivar con respecto a y. Continuamos en la siguiente página y nos quedaría, entonces, derivamos con respecto a y. Tomamos mi función x cuadrado y más g de y me quedaría f' de x y sería la derivada con respecto a y. X cuadrado es constante, me quedaría x cuadrado y la derivada de y es 1. Entonces me queda x cuadrado el primer término. Luego voy a derivar con respecto a y g de y me quedaría g' de y. Fíjense que el concepto es fácil. Es muy sencillo cuando ustedes lo están haciendo. Yo entiendo que ustedes buscan apoyo en libros, en la web, etcétera, etcétera, pero es importante que entiendan lo que están haciendo, porque cuando nosotros estudiamos matemáticas, los resultados no es lo que estamos buscando específicamente, obtener esos resultados, los resultados. Es decir, ustedes están estudiando para ser ingenieros y los ingenieros tenemos la cualidad de que tenemos que resolver. Y para resolver necesitamos una capacidad de análisis, de racionalización, de razonamiento, etcétera, etcétera. Y eso lo vamos a obtener resolviendo estos ejercicios. Cuando entendemos lo que estamos haciendo y por qué lo está haciendo. Entonces, fíjense, nosotros, regreso al paso anterior, tomamos uno de los términos de la ecuación y lo vamos a integrar con respecto a x, ¿ok? Porque tomamos el término diferencial de que lo integramos con respecto a x. Ese término al integrarlo nos va a dar una constante, y esa constante C que siempre sacamos cuando integramos cuando resolvemos las integrales indefinidas. Pero esa constante nosotros ya sabemos, como estamos buscando una ecuación diferencial, sabemos que es una constante que va a depender de la variable y. Entonces le agregamos más g de y. Ahora tomamos esa función que nos dio y la derivamos con respecto a y. Integramos primero con respecto a x y ahora el resultado lo derivamos con respecto a y. Integramos con respecto a x y derivamos con respecto a y. Al derivar con respecto a y, como yo tengo g de y, me va a quedar g' de y. Se los digo y les hago hincapié en esto porque en los ejercicios cuando los resuelven, parece que no están entendiendo lo que están haciendo, sino solo llevándose como una guía. Ok, entonces la, la derivada dijimos de x cuadrado y, como estamos derivando con respecto a y, x cuadrado es una constante, la derivada de y es 1 más la derivada de g de y, que sería g' de y. Ok, esta función va a corresponder a la derivada con respecto a y de mi ecuación diferencial. Entonces, es decir, yo tenía una ecuación diferencial donde tenía una derivada con respecto a x y una derivada con respecto a y. Al yo tomar la función que obtuve y derivarla con respecto a y, estoy obteniendo esta parte de mi ecuación diferencial, entonces las igualo. Entonces yo igualo x cuadrado más g de y, lo igualo a x cuadrado menos 1. ¿Ok? Aquí si paso este término al otro lado de la ecuación o le resto a todos x cuadrado, pues se elimina el x cuadrado y me va quedando que menos 1 es igual a g' de y. Si la derivada de g' es menos 1, g' de y. ¿Qué pasa? Esta es la derivada. Yo estoy buscando mi función y mi función es esta, no es la derivada. ¿Ok? Es g de y. Yo tengo que obtener g de y. Como ya tengo g' de y, simplemente integro g' de y, ¿verdad? Que es la integral de menos 1 diferencial de y, que es el valor que me dio g'. Entonces al integrar me queda menos 1 por la integral de diferencial de y, que es y. Entonces me queda menos y. Ya obtuve g de y. Al obtener g de y, que es menos y, yo lo sustituyo acá, ¿verdad? Y obtengo mi, eh, la función que es derivada, es decir, me dio la ecuación diferencial que estoy estudiando. Es decir, resolvimos la ecuación diferencial. Sustituyo acá, como dijimos, eh, f de x cuadrado, teníamos f de x y era x cuadrado y más g de y g de y era menos y, ¿verdad? Entonces me queda que f de x y es x cuadrado y más g de y, que es menos y. Me queda x cuadrado y menos y igual c. Vamos a despejar la y, que es lo que siempre tratamos de hacer. Aquí podemos sacar el factor común y, me queda x cuadrado menos 1 igual a c. Y despejo la y, me queda, pasamos esto dividiendo, y me queda que el resultado de mi ecuación diferencial es y igual a c sobre x cuadrado menos 1, y ya tenemos resuelta nuestra ecuación diferencial. ¿Ok? Como ven, si tenemos claro el concepto y el procedimiento,
No es difícil, es relativamente sencillo. Ok, aquí les tenía puesto lo de que revisáramos en el aula las ecuaciones reducibles homogéneas, que ya las habíamos visto, y esto, fíjense, en el aula también tenemos las ecuaciones diferenciales exactas, vamos al aula, en el aula, aquí. Ecuaciones diferenciales exactas las tenemos acá, ¿ok? Está, según sea el caso, está explicado lo mismo que yo les he explicado. Aquí tienen otro ejercicio, o es el mismo, no sé, otro ejercicio diferente al que yo les puse, que lo pueden practicar, resolver, y si tienen alguna duda, pues la planteamos en el foro de dudas y la podemos aclarar con mucho gusto. Ok, vamos entonces ahorita a ver las otras ecuaciones, otro método de ecuaciones diferenciales. Esto se me pasó. Ecuaciones diferenciales lineales. ¿Ok? Aquí también la tienen. Fíjense que tienen la lineal, tienen las diferenciales de Bernoulli y las de orden superior. Vamos a ver la ecuación diferencial lineal en mi presentación. Déjenme revisar, no hay nadie conectado, espero que se esté oyendo, me preocupa no tener el feedback y que se esté viendo correctamente. Ok, vamos entonces a ver ahora qué es una ecuación diferencial lineal o a qué llamamos una ecuación diferencial lineal y cuál es el procedimiento para resolver. Disculpen. Ok, entonces, la fórmula general de una ecuación diferencial lineal de orden n es a su n por x, a su nx, perdón, por d a la derivada enésima de y con respecto a x a la n, más a su n menos 1 de x por la derivada n menos 1 de y con respecto a x a la n menos 1, etcétera, etcétera, hasta que llegamos a su 1 de x por derivada de y con respecto a x más a su 0 de x por y. Y eso sería igual a g de x, ¿ok? Si nosotros hacemos, esa es la de orden n, vamos a trabajar nosotros con las eh, derivadas de orden, ¿ok? Entonces, ecuaciones diferenciales ideales, ¿por qué se caracterizan? Primero, porque la variable dependiente y junto con todas sus derivadas, la variable dependiente y va a ser siempre de primer grado. Es decir, la potencia de los términos en y siempre va a ser 1. Y los coeficientes dependen solo de la variable independiente x. Si nosotros hacemos n igual 1 en esta fórmula que tenemos acá, nosotros vamos a encontrar que si n es 1, al final voy a llegar al sustituto, me va a quedar a su 1 de x por derivada de y con respecto a x más a su 0 de x por y igual a g de x. Si todo esto, esta expresión que tenemos acá, ¿verdad? La dividimos por a su 1x, nos quedaría derivada de y con respecto a x más, si yo divido esto por a su 1 de x, me va a quedar a su 0 sobre a su 1, a su 0 de x sobre a su 1 de x, porque es decir, una función de x, p de x multiplicada por y, igual a una función de x. Entonces, la manera de identificar claramente una ecuación diferencial lineal es cuando la expresión que nos dé, la podemos, manipulándola matemáticamente, la podemos transformar en una expresión de este tipo. Es decir, recuerden que tienen que cambiarla si no está de este tipo, tienen que llegar a demostrar que es de este tipo. Entonces, si nosotros la escribimos como la tenemos acá, diferencial de y con respecto a x más p de x y igual a f de x, ujú, y podemos cambiar esto y pasar el p de x al otro lado de la ecuación, la podríamos escribir como diferencial de y con respecto a x igual a f de x menos p de x y, ¿verdad? Y podemos separar los diferenciales. Quedamos el diferencial de y, el diferencial de x está dividiendo, lo pasamos multiplicando, nos queda f de x menos p de x y diferencial de x. Igualamos a 0 y tenemos esta expresión, diferencial de y más f de x menos p de x y diferencial de x, y tenemos una expresión en función de x y una expresión de y, perdón, y una parte en función de x. Entonces, ¿eso qué nos quiere decir? Que las ecuaciones lineales van a tener la propiedad de que siempre vamos a poder encontrar una función mu de x tal que al multiplicar
mi ecuación diferencial por ese mu de x, vamos a obtener una ecuación diferencial exacta. Es decir, vamos a obtener una ecuación diferencial de las que acabamos de revisar cómo se resuelve y la resolveríamos de esa forma. Entonces, vamos a decir, fíjense, yo tengo la expresión, la multiplico por mu de x y voy a obtener una ecuación diferencial exacta. Entonces, ¿cuál es el punto? Encontrar ese mu de x. Ok, ¿cuál es el método para resolver las ecuaciones diferenciales lineales? Primero vamos a hacer que el coeficiente de y sea igual a la unidad. ¿Ok? Segundo paso, vamos a hallar el factor integrante y vamos a multiplicar la ecuación por e. ¿Cuál es el factor integrante? El factor integrante es e elevado a la integral de p de x diferencial de x. Fíjense que es e elevado. ¿Ok? Esto es una potencia. La integral es una potencia, no es e por la integral, no. Es e elevado a p de x, a la integral de p de x diferencial de x. Entonces, el primer miembro de la ecuación nos va a quedar e a la p de x diferencial de x por diferencial de y sobre x más p de x por e a la integral de p de x diferencial de x por y por diferencial de x. ¿Ok? Entonces, este miembro, estos dos términos, que es la primera parte de la ecuación, deberían ser la derivada del producto del factor integrante por la variable independiente. Es decir, yo tengo aquí mi factor integrante, que es este valor que me dio cuando yo resuelva esto. Si yo multiplico esto por la variable dependiente que es y, esto por la variable dependiente que es y lo derivo con respecto a x, yo debería obtener esta expresión. Pero yo no puedo asumirlo, decir, el primer miembro de la ecuación es eso. No, yo tengo que hacer eso, tomar mi factor integrante, multiplicarlo por y, derivar y demostrar que es esto. Recuerden que nosotros estamos estudiando para ser ingenieros. La ingeniería es una ciencia precisa. Yo no puedo suponer nada. Yo tengo que demostrarlo todo y demostrármelo a mí mismo como profesional el día de mañana de que las cosas que estoy haciendo están siendo correctas. Entonces, eso lo tenemos que aprender ahorita. Esto es una integral. Hay muchos de ustedes que pensarán, bueno, pero es que yo no voy a volver a realizar una integral en mi vida porque yo me voy a dedicar a un área de la ingeniería que no tiene que ver con las integrales. Perfecto, eso es posible, usted puede hacer eso. Pero el hecho de que usted resuelva esto ahorita y aprenda a hacerlo con los caminos correctos y chequeando todo lo que tiene que chequear y asegurándose de que como profesional en el futuro sabe lo que está haciendo, en cualquier área de la ingeniería en que usted vaya a desarrollarse en el futuro como profesional, usted va a tener la capacidad de razonamiento, de análisis, etcétera, y de resolución de problemas correcta y perfecta si ya hizo esta materia, todas las materias, porque todas las materias que estudiamos son importantes de alguna manera, en algún punto nos ayudan. Si las hacemos correctamente y aprendemos lo que tenemos que aprender, eso nos está desarrollando nuestra capacidad cerebral, nos está ayudando nuestra capacidad de razonamiento, de resolución de problemas, etcétera, etcétera, para aplicarla después en cualquier área de la ingeniería en que nosotros nos vayamos a especializar, vamos a decir de esa manera. Ok, entonces volvemos a nuestro ejercicio. Yo voy a hallar mi factor integrante, voy a multiplicar mi ecuación diferencial por mi factor integrante. Yo voy a demostrar que los dos primeros términos del primer lado de la ecuación corresponden a la derivada con respecto a x del factor integrante por la y entonces si corresponden a eso, este valor, tomo esto y lo voy a sustituir por, por ese valor, lo puedo sustituir directamente porque cuando yo integre, voy a integrar la derivada de esto, me va a dar esto. ¿Ok? Y eso va a ser igual al otro lado del término, a lo que tengo en el otro lado, y lo puedo resolver. Ok, vamos a hacerlo ahora con un ejemplo. ¿Ok? Tenemos aquí este ejemplo. X diferencial de y con respecto a x menos 4y igual x a la 6 y a la x. Este es un libro, ejemplo tomado del libro Educaciones diferenciales con aplicaciones de Dennis Field. Dennis Heffer. Ok, fíjense. Primer paso que dijimos que era el primer paso, lo tenemos acá. Primer paso, hacemos que el coeficiente de y' sea igual a la unidad.
fíjense que en este caso, y' es de la derivada de y con respecto a x, ¿verdad? Esto es lo mismo que y'. Tenemos una x que multiplica a la derivada de y con respecto a x. Entonces, nuestra fórmula general de la ecuación lineal no lleva factor aquí, no tiene ningún factor que multiplique a diferencial de y con respecto a x. Entonces, no se corresponde, así como lo tenemos, no se corresponde con la ecuación general. Entonces, tenemos que manipularlo de manera que se pueda corresponder con la ecuación general para nosotros poder decir que es una ecuación diferencial lineal y aplicarle el procedimiento. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, para yo eliminar esto de aquí, si yo divido todo por x, pues entonces no va a pasar nada y voy a desaparecer ese coeficiente en x que tengo acá. Entonces dividimos todos los términos por x, ¿verdad? X se va con x, me queda diferencial de y con respecto a x menos 4y sobre x igual a, aquí x a la 6 se va con una x, me queda x a la 5 por e a la x. Entonces, ahora yo sí puedo decir que esto, fíjense, el primer término es diferencial de y con respecto a x, como está aquí, es este. El segundo término que tengo aquí es menos 4y sobre x. Yo puedo decir que esto es una función de x multiplicada por y. Si yo aíslo esta y aquí, yo tengo que es 4 menos 4 sobre x multiplicado por y. Entonces se corresponde con mi ecuación general. Igual a una f de x, es decir, f de x, ¿qué significa? Que es otra función que es pura variable x. Entonces, esto es x a la 5 por e a la x. Entonces, corresponde con f de x. Entonces, yo puedo decir ahora que comparando esto con mi ecuación general de una ecuación diferencial lineal, coincide y yo puedo decir entonces que esto es una ecuación diferencial lineal. Vamos a aplicarle ahorita el procedimiento. Entonces, después que ya yo llego a que es una ecuación diferencial lineal, voy a hallar el factor integrante. Entonces, vamos a hallar el factor integrante. Perdón, estaba aquí. Ok. Entonces, primero identifico, para poder hallar el factor de integrante, tengo que saber quién es P de X. Entonces, fíjense, si esto es diferencial de Y con respecto a X, esto es diferencial de Y con respecto a X. Después me queda P de X por Y. Si sacamos la Y de aquí, perdón, si aislamos la Y, ¿qué me queda? Menos 4 sobre X. Entonces, P de X va a ser igual a menos 4 sobre X. P de X es igual entonces a menos 4 sobre X. ¿Ok? Y f de x, ¿a quién es igual? Pues a x a la 5 por e a la x. X a la 5 por e a la x. Ya tengo entonces p de x y f de x. Vamos entonces a ver si con esto que acabamos de obtener podemos pasar a hallar nuestro factor integrante. Entonces, quedamos en que p de x por y era P de X por Y era menos 4 sobre X por Y, luego P de X es menos 4X. Perfecto. ¿Cómo hallábamos nuestro factor integrante? Era E elevado a la integral de P de X diferencial de X. Por lo tanto, sería E elevado a la integral de menos 4 sobre X diferencial de X. Sacamos menos 4 factor común y nos queda E elevado a menos 4 por el diferencial de X sobre X. Esto es lo mismo que si tuviéramos la integral de diferencial de X sobre X es el neperiano de X, ¿cierto? Porque la derivada del neperiano de X es 1 sobre X diferencial de X. Entonces tenemos que me queda e a la menos 4 neperiano de x. Yo puedo ponerlo también que esto es igual a, aplicando las propiedades de los logaritmos, que esto es neperiano de x elevado a menos 4. Entonces, si recordamos lo que era la definición del logaritmo, eh, esto es lo mismo que teníamos antes, repetirlo para que no perdamos el hilo. Habíamos llegado e a la neperiano de x sobre menos 4. El logaritmo en base b de un número, ¿se acuerdan? El número b en base a es n. Entonces n es el número al que hay que elevar la base para obtener b. Ok, y si le aplicamos aquí los logaritmos neperianos, nosotros podemos llegar a que e elevado a la menos 4 neperiano de x es lo mismo que x elevado a la menos 4, porque si le aplicamos logaritmos nos queda igual. Aquí lo tienen expresado. Ok, entonces el factor integrante que era e a la integral de p de x diferencial de x es igual a x a la menos 4. Ya tenemos
el factor integrante acá. ¿Ok? X a la menos 4. Entonces, vamos a continuar. Al haber obtenido el factor integrante, si volvemos acá, después que obteníamos el factor integrante, entonces veíamos que teníamos que chequear si el primer miembro de la ecuación era igual a, a la derivada del producto del factor integrante por la variable dependiente. Ok, entonces, siguiente paso. Tomamos, primero multiplicamos toda la ecuación por el factor integrante. Entonces, la ecuación era diferencial de y con respecto a x, derivada de y con respecto a x menos 4 y sobre x es igual a x a la 5 por y a la x. Si la vamos a multiplicar por el factor integrante, multiplicamos todo por x a la menos 4. Entonces sería x a la menos 4 diferencial de y con respecto a x menos x a la menos 4 por 4 sobre x y es igual a x a la menos 4 por x a la 5 por e a la x. Entonces ya tenemos multiplicada toda nuestra ecuación diferencial por el factor integrante. Entonces, ahora vamos a chequear, vamos primero a reorganizar, digamos, manipular lo que tenemos acá. Nos quedó x a la menos 4 de diferencial de y menos x a la menos 4 por 4 sobre x por y es igual a x a la menos 4 por x a la 5 y a la x. Entonces, x a la menos 4 diferencial de y por x a la menos 4 sobre x sería menos 4 menos 1 es menos 5, ¿ok? El primer término nos queda igual. En el segundo término agrupamos esta x con esta x. Esto si lo pasamos al numerador nos queda menos 1, menos 4 menos 1 nos queda menos 5. Y de este lado tenemos x a la menos 4 por x a la menos 5 para multiplicar potencia de igual base, copiamos la base, sumamos los exponentes, 5 menos 4 me queda 1. Entonces aquí tenemos ya nuestra ecuación diferencial multiplicada por el factor integral. Continuamos entonces. Al tener ya nuestra ecuación multiplicada por el factor integrante, vamos a tratar de demostrar que estos dos términos, el primer lado de la ecuación, van a ser igual a la derivada con respecto a x de mi factor integrante por la variable independiente que es y. Entonces, yo tengo aquí, voy a hallar entonces la derivada de esto. Entonces, con respecto a x. Entonces, esto es un producto, luego sería la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo, ¿verdad? Entonces, la derivada del primero sería x a la menos 4 es el primero, sería menos 4 por x a la menos 4 menos 1 que es menos 5, ¿verdad? Por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, que es x a la menos 4 por la derivada de y. La derivada de y es derivada de y con respecto a x. Entonces, ya tenemos la derivada de x a la menos 4 por y. Vamos a comprobar si es igual a este valor que teníamos acá. ¿Ok? Entonces sería x a la menos 4 por derivada de y con respecto a x, lo tenemos aquí. Y menos 4x a la menos 5y lo tenemos aquí. Luego podemos decir que la derivada, que este valor que tenemos aquí sí corresponde con la derivada de x a la menos 4 por y y podemos sustituirlo ahora. Entonces yo sustituyo todo esto que tengo aquí por la derivada con respecto a x de x a la menos 4 por y, porque lo he comprobado. Si no está comprobado, cuando ustedes realicen su ejercicio, si ustedes no lo comprueban, eso es como si no hubieran hecho nada porque están suponiendo. En matemáticas lo podemos suponer. Ok, entonces, la derivada con respecto a x, ¿cómo me queda mi ecuación diferencial? La derivada con respecto a x es x a la menos 4 por y es igual a x por e a la x. Ok, ahora vamos a integrar ambos lados de la ecuación. Integramos la derivada con respecto a x a la menos 4y, es igual a la integral de x por e a la x. Ok, la derivada, la integral de la derivada es la derivada, es la función. La integral de la derivada de la función es la función. Entonces, la sacamos. Y ahora vamos a integrar x por e a la x.
Ahora, esto no es una integral de tablas, entonces como no es una integral de tablas, la tienen que resolver. Es decir, no es una integral directa. Entonces, esta la podemos integrar por partes, tenemos que u es x, diferencial de u es diferencial de x, entonces derivada de b de v, consideramos e a la x, diferencial de x, etc. Entonces recuerden que para integrar por partes el resultado es la integral de u por diferencial de b, aquí llamamos a ux, es igual a u por b menos la integral de b por diferencial de u. Sustituimos los valores con cuidadito, integramos ahora e a la x, la integral de x e a la x, lo demás nos queda así, y ya obtenemos nuestra ecuación diferencial acá. Perdón, estamos obteniendo nuestra función, ya no es la ecuación diferencial, ya es nuestra función, ¿verdad? Entonces nos queda x a la menos 4y por x a la menos 4y es igual a x por e a la x más e a la x, que es la integral, más la constante c. Continuamos entonces. Entonces, vamos a despejar, ya obtuvimos nuestra función, vamos ahora a tratar de despejar la y. Entonces, como está multiplicada la y por x a la menos 4, tenemos una sola y en toda la función, toda la ecuación, entonces vamos a dividir todo por x a la menos 4, se simplifica x a la menos 4, me queda y, aquí x menos, entre x a la menos 4 me queda x a la 5, después por e a la x, después acá de este lado me queda x a la 4 por e a la x más x a la 4c, y esta sería nuestra eh, solución de nuestra ecuación diferencial. Entonces vieron que ninguna de las dos es muy difícil. ¿Ok? Simplemente si nosotros nos aprendemos los pasos y entendemos lo que estamos haciendo, las cosas se vuelven relativamente sencillas, y eso es lo importante, desarrollar nuestra capacidad de entender, resolver, seguir pasos, aplicar métodos, cómo aplicar los métodos bien. Uno, perfecto. Bueno, no se ha conectado nadie, vamos a continuar. Vamos entonces al aula. Bueno, ¿qué tenemos acá? Aquí teníamos, bueno, que nos quedan las ecuaciones de Bernoulli. Si volvemos al aula, entonces, perdón, aquí, ok, vamos a dejar de compartir. Ok, vamos a volver al aula. Entonces, como les decía, en el aula tenemos, ok, ¿qué está pasando? Que se me está yendo ok, aquí está el aula otra vez, espero que se esté viendo. Ok, entonces, si seguíamos acá, teníamos, aquí tenemos ejercicio de ecuaciones diferenciales propuestos, pueden revisarlo, las referencias, etcétera, y estaríamos terminando, estamos viendo ya. Ok, estábamos viendo, entonces ya vimos hasta las ecuaciones diferenciales lineales. No, revisen por su cuenta las ecuaciones diferenciales de Bernoulli, que es muy parecido, simplemente que vamos a tener aquí y elevado a una potencia, y entonces aquí tenemos el procedimiento para resolverlo. Entonces, si ya conocemos lo anterior, esto se nos facilita, bastante sencillo. Y después las ecuaciones diferenciales de orden superior, que tenemos unos cuantos casos acá bien explicados, y si tienen alguna duda no duden en, valga la redundancia, en, ¿cómo se dice? En comentarla por el aula virtual, por el foro de anuncios o por el correo del aula, que yo con muchísimo gusto, a la brevedad, yo les estaría dando la respuesta. Ok, bueno, entonces hemos llegado al final del material que les tenía para la presentación de hoy, para la clase de hoy. Y bueno, les deseo lo mejor. Vamos a despedirnos. Hasta la próxima, y nos conectamos por el aula. Hasta pronto. Hasta pronto.